Entonces, la ministra de Educación en la Comisión de Educación indicó que esto no parece un simple error, sino una intromisión interesada de alguien que quiere colocar contenidos que vulneran la sensibilidad y que para la edad de los chicos es incomprensible. ¿Cuánto invierte entonces el Ministerio de Educación, por el que pasa ministro tras ministro, o como ustedes dicen, pasan por una interpelación permanente, en comunicar el significado de enfoque de género como la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres? Nos quejamos de la interpelación permanente sin considerar las malas gestiones que han habido en el Ministerio, el mal manejo de huelgas, sin mirar el tema de fondo. ¿No será que justamente el sector está siendo fiscalizado por el Congreso por la verticalidad de la nueva educación que ustedes proponen? El enfoque de género ha sido aprobado por la Corte Suprema del Poder Judicial y la ministra indica que será aplicado en todo el sentido de la palabra. ¿Cómo sabían que se iba a ganar la demanda interpuesta por los padres de familia? Porque esto se ha ganado ahora, en abril del 2019, pero los libros de texto se mandaron a imprimir en el 2018. Es decir, se arriesgaron a imprimir todo un lote de textos escolares el año pasado sin saber si ganaban o no. ¿Qué pasaba si se perdía? Si se perdía, entonces iban a incurrir en un delito. Y acá quiero pasar un último video, presidente. Autorizado. Gracias. He escuchado que se muere de miedo, que en realidad... Y me falta... ¿Y qué le falta? Me falta un tema, que ahí viene seguramente el miedo. Sí. Es que también el enfoque de género plantea el respeto a la diversidad. Muy bien, se explica entonces que el enfoque de género también aplica la defensa de la diversidad, la atención a la diversidad, pero ya el segundo enfoque, dentro de los 7 enfoques que se están planteando en el sector educación, ya aplica el enfoque inclusivo o de atención a la diversidad. Ya lo tenemos aplicado. También cuando ayer escuchamos al primer ministro referirse al enfoque de género, acude al primer enfoque, que es el enfoque en derechos. También se acude muchas veces al tercer enfoque, que es el de interculturalidad. Es decir, dan la explicación del enfoque de género recurriendo a la explicación de los otros 3 enfoques. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué la redundancia? ¿Por qué se amparan en los otros enfoques? ¿Será que en realidad este enfoque de derechos ya está incluido? El enfoque de género ya está incluido dentro del enfoque de derechos. Y tenemos también este argumento de la Corte Suprema, donde se dice que tal vez la única forma de asegurar el cambio de la situación de discriminación que sufre la mujer en nuestra sociedad pasa por aceptar los roles de lo femenino y de lo masculino son social y culturalmente construidos. ¿Qué es lo que dice este argumento? Dice que tal vez es la única manera de asegurar el cambio. Entonces, ministra, por su intermedio, presidente, ese tal vez significa que tal vez sí funciona o tal vez no funciona. ¿Estamos nosotros experimentando con la educación de nuestros niños? ¿Por qué no somos más claros con los padres de familia? ¿Por qué no se le explica a los padres de familia qué cosa es el género en todo el sentido de la palabra? Acá, presidente, yo considero que no se trata de las niñas, no se trata de la mujer. Acá se está utilizando a la niña y a la mujer. Seamos honestos. Y tanto el primer ministro como algunos congresistas dicen que los que se oponen son simplemente un grupo de ultraconservadores. ¿Qué quiere decir esto? Que el currículo no es conservador, es todo lo contrario, es un nuevo currículo, una nueva educación, como lo han dicho el día de ayer ante el personal del Ministerio de Educación. Entonces, entenderíamos entonces contraria a lo conservador, entonces es progresista. Y eso no es ni una ofensa ni un atrevimiento. ¿Acaso ser conservador es malo o ser progresista es malo? Son diferentes modos de pensar. Pero ¿acaso ser conservador es sinónimo de ser homofóbico o ser progresista es sinónimo de ser un quemador de iglesias, abortista y reticente de las Fuerzas Armadas? No es justo. Tiempo adicional. Si me pudiera dar los minutos de mi bancada para que no me vaya a cortar porque todavía me falta bastante.
Tiempo adicional. Gracias, presidente. Bueno, no es justo, ¿cierto? Es muy triste encasillar a las personas, señalarlas, juzgarlas, vivir polarizados permanentemente. Muchas veces exigimos tolerancia siendo totalmente intolerantes, cuando simplemente pensamos distinto. Pero ¿qué es lo que hemos visto? Al primer ministro descalificando a un grupo de padres de familia, a algunos congresistas señalando a nuestros padres de familia como mentirosos, descalificando, siempre descalificando. ¿Y qué es lo que hemos visto en los libros de texto? También esa descalificación permanente de los valores y de las tradiciones de nuestro pueblo, maltratando a un grupo de la población. ¿Qué es lo que hemos visto en los libros de historia? Que equiparan la defensa del Estado peruano por nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional con el accionar terrorista. Esa Policía Nacional que tanto hemos valorado esta semana y que apenas es mencionada en espacios, en los libros de texto, en espacios de 5 por 7 centímetros. El revisor académico, por ejemplo, del libro de quinto de secundaria, impartido desde el 2015, es una persona que seguramente es respetable, pero con un claro sesgo político e ideológico. Infiltración ideológica que no solo se ve en los libros de historia, sino mediante el permanente juego semántico durante toda la educación básica regular. Según Gramsci, por ejemplo, la realidad está definida con palabras. Por lo tanto, el que controla las palabras controla la realidad. La conquista del poder cultural es previa a la del poder político, y esto se logra mediante la acción concertada de los intelectuales llamados orgánicos, infiltrados en los medios de comunicación, expresión y en las universidades. Es así que nos infiltramos en la educación y la cultura, y lo demás viene por añadidura. Estrategia que algunos aplican al pie de la letra y a largo plazo. Se dice que se está politizando la educación. Por supuesto que la educación viene siendo politizada desde antes que yo naciera. Es el sector preferido para el adoctrinamiento. Para que concluya, congresista. Por eso es que es tan delicado, ministra. Por eso es necesario que se haga lo correcto, y lo correcto no necesariamente es lo políticamente correcto. Porque el Ministerio de Educación no puede imponer, sino que tiene que mantener la comunicación con los padres de familia. Porque así cualquiera de nosotros piense diferente, acá no puede haber tintes políticos, no puede haber imposiciones. Acá tenemos que ver cuáles son los puntos que nos unen y tenemos que velar por la educación de los niños, respetando el interés primordial del niño. ¿Qué incluye la nueva educación? Lenguaje inclusivo, por ejemplo. Ministra, por Culmine, congresista. Presidente, si me pudiera dar el tiempo de mi bancada para no estar cortando. Congresista, le informo que lo hemos dado ya 12 minutos y medio. Sí, concluya, por favor. Soy la única que va a hablar de la bancada, presidente. Por favor, le pido paciencia. Gracias. Termine, por favor. Entonces, ¿qué es lo que incluye esta nueva educación? Por ejemplo, el lenguaje inclusivo. Ministra, siendo usted profesora de lengua y literatura, ¿considera realmente, y se lo pregunto con sinceridad, cree usted que modificando el idioma para volverlo supuestamente más inclusivo nos va a ayudar a cambiar la realidad que viven actualmente las niñas y las mujeres que sufren permanentemente de acoso sexual, de violaciones y de feminicidios? ¿Realmente la eliminación de estereotipos está vinculada? Congresista, por favor, ¿podría concluir? ¿Está vinculado necesariamente a políticas de género? No son solo más argumentos que hacen uso de la situación de la mujer para introducir otras agendas que nada tienen que ver con la agenda mujer. ¿Vamos a dejar de trabajar en la igualdad si no hay enfoque de género? ¿En qué momento los padres de familia se volvieron enemigos de la educación? ¿Cómo vamos a evitar la delincuencia, los feminicidios, si no criamos mejores seres humanos? Si no tenemos a los padres de familia de nuestro lado, o me corrijo, si no tenemos al Ministerio de Educación como aliado de los padres de familia. ¿Por qué somos nosotros? Porque somos nosotros, los padres de familia, los primeros responsables de la educación de nuestros hijos. Pero ahora se discrimina por pensar diferente al gobierno. ¿Será acaso que esa nueva educación, esa nueva propuesta pedagógica o experimento no incluye a los padres de familia? Ministra, yo considero que hay personas muy valiosas en el gabinete, considero que el presidente de la República es un buen hombre que tiene las mejores intenciones, pero así como hoy, después de décadas
Nos espantamos con la mega corrupción de Odebrecht, vinculada a una estrategia geopolítica de Brasil que ha corrompido a casi toda América Latina, en la que se han prestado funcionarios peruanos vendepatria. Espero que sean responsables de las políticas supranacionales que vienen incorporando en el sector educativo, porque no habría un peor crimen que meterse con la educación de nuestros niños. Ministra, los resultados de la última evaluación censal son más que tristes. Demuestran lo pobre de la calidad educativa. Congresista, por favor, trate de concluir. Gracias, presidente. La última evaluación censal demuestra la baja calidad educativa. Si el problema está identificado y tenemos las estadísticas, ¿por qué no se trabaja más, por ejemplo, en la promoción de la lectura? Ministra, yo nunca me he opuesto a los temas de género cuando se trata de la legislación nacional. He apoyado porque considero que todos merecemos respeto independientemente de nuestra orientación sexual. Pero acá hablamos del enfoque de género a lo largo de la educación básica regular, a lo largo de toda la educación básica. Y me preocupa, por ejemplo, que se explique esta información a los niños de primer grado de primaria. Puede haber ejemplos difíciles de comprender. Creo que sí es necesario orientar a los jóvenes. Por favor, podría pedir una interrupción al... Sigue la siguiente congresista, Arimborgo Guerra. Tiene la interrupción de la congresista Arimborgo. Ok. Ya, gracias, presidente. Creo que sí es necesario orientar a los jóvenes, pero ojo, considero que es necesario que se considere una edad prudente para poder poner esos temas a debate. Y también hay que considerar la falta de psicólogos en las escuelas para poder atender los conflictos emocionales que aquejan a los jóvenes. ¿Qué se va a hacer con ello? Presidente, yo creo que hay una campaña de desinformación en la que aparentemente los políticos estaríamos contra la educación sexual. Se habla de educación sexual integral. Yo quisiera saber, preguntarle a la ministra por su intermedio, ¿desde cuándo no se enseña educación sexual en las escuelas? Porque según las cifras que nos han entregado, sí se enseña, y con quienes se está fallando es justamente con las jóvenes de zonas rurales, que son las que menos clases han recibido, pero eso se debe más a una brecha de conectividad del Estado que a que los profesores no estén impedidos de informar sobre la materia. Por otro lado, también sabemos que falta capacitar a los profesores. Entonces, ¿cuál es el impedimento para enseñarse? Si ya se enseña. Yo no creo que ningún congresista se niegue a la igualdad entre las personas, ni tampoco creo que nadie se oponga a la educación sexual a los jóvenes. Pero lo que venimos pidiendo al Ministerio de Educación permanentemente es transparencia. Transparencia que no se ha cumplido, que no se ha visto a lo largo de estos años y que esperamos que cambie. Ya aparentemente, bueno, estas políticas se van a implementar. Yo no sé, acá parece que no hay mucho por hacer, pero acá nosotros desde el Congreso estamos vigilantes, sabemos que los padres de familia van a salir a las calles a quejarse. Yo espero que el presidente de la República escuche y realmente llamo a su conciencia como padre de familia para que realmente aplique una buena educación en el Perú y no lo que se ha visto que es la ideologización de la educación en el Perú. Gracias. Tiene la palabra la congresista Arimborgo. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la ministra. Hemos visto el espíritu de cuerpo que hicieron estos días en torno a la ministra. El señor del Solar, por supuesto que está en la obligación de respetar y defender a su ministra de Educación, pero ¿y a los niños? ¿Ellos no cuentan? A los niños se les respeta. Y si no es así, y en cualquier caso y circunstancia, este Congreso los va a defender. Ya no importa Odebrecht, ni el encubrimiento que a su favor hacen los fiscales del equipo especial para que perennicen por 30 años más sus métodos de expoliación sobre nuestra economía y sociedad. Ya no importa.
porque esta corrupción, la del Ministerio de Educación, cuya función pública ahora es exactamente lo contrario, a cuidar de la integridad de los niños, ese ministerio sistemáticamente, con dolo, con alevosía, ha organizado un plan pseudoeducativo cuyo propósito es el de destruir la inocencia de los niños y adolescentes. Esta corrupción es peor que de los brasileros, es la que pretende hacer víctimas al cuerpo y alma de nuestros niños. Desde el propio Estado, mejor dicho, infiltrados en el Estado, capitaneados por un economista, funcionario de un organismo internacional. Y me pregunto, ¿qué hacía un economista en el Ministerio de Educación? ¿Acaso no hay maestros en el Perú? Capitaneados por Saavedra, se parapetaron en el Minedu, les echaron la culpa a los maestros mal pagados, a los maestros ninguneados sin beneficios laborales de la crisis educacional, y enseguida apuntaron a la destrucción de la familia y a la destrucción de la identidad sexual en formación de los niños, lo que incluye a las niñas. Lo mencionamos para resaltar la extensión del crimen de los falsos modernizadores de la educación. Y en nombre de una aparente defensa de la mujer, ¿qué más hicieron? Condenaron a los niños y a las niñas concebidos pero no deseados, con la política del aborto seguro. De esa manera, a la vez que hacían gárgaras contra la discriminación, discriminaban mortalmente contra los seres más indefensos de la sociedad, los concebidos no deseados, a los que el Estado está en la obligación constitucional de defender, de proteger, artículo 2 de nuestra Carta Magna. Al que capitaneaba esos propósitos lo designó un presidente que un tiempo se llamó Capitán Carlos y lo conservó como ministro de Educación uno que también fue presidente, como el mismo Capitán Carlos, ahora investigado por corrupción, Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, con Saavedra y sus sucesores, la perversión de nuestra infancia se convirtió en plan de estudios, currículo escolar, material de estudios, en texto educativo, y lo coronó con el link cubano de iniciación homosexual. Así, el propio Minedu convierte en política pública un mensaje que subvierte el concepto de sexo para trastocarlo por el de género, presentándose como teoría de género o enfoque de género y aparentando para legitimarse enseñar la igualdad entre el hombre y la mujer. En realidad, se trata de un proyecto carente de ética, de ciencia, de sentido común, orientado a destruir los valores en lo más sano y sagrado de nuestra sociedad, como es la niñez, intentando destruir su integridad corporal y moral en formación, al inducirla a la búsqueda del placer a través del sexo contra natura, nada más vil. El Ministerio de Educación se empeñó inclusive desobedeciendo sentencias judiciales en arrebatar a los padres el derecho, artículo 13 de nuestra Constitución Política, de intervenir en la educación de sus hijos. Puso al Estado contra los padres de familia para introducir en los niños, antes de que formen su identidad sexual, la idea de la práctica sexual sin valores,
sin amor, por placer degradante, ni siquiera naturalmente instintivo, transitando por el recoveco oscuro y deprimente de los géneros, tan imprecisos que se multiplican abarcando cada vez más letras del abecedario. Ya hizo un listado el congresista Tubino al respecto. Señora, ¿eso es avance? Porque poniendo las cosas en su lugar, la función biológica del sexo y de su anatomía orgánica es la reproducción y no el placer, siendo este solamente subsidiario a la función primera, en concordancia y en corrección. La familia tiene por misión primaria la organización social, de la reproducción de la especie y la protección de la descendencia, para que se cumpla en un orden social el ciclo de nacer, crecer, reproducirse y morir. El sexo biológico de la reproducción está en la base del ciclo de la vida humana y su organización social es la familia. Esa es la historia de la humanidad y lo que la ciencia ha sintetizado en conocimiento, y es el sentido común de las personas normales. La confusión sobre el sexo, pretender equipararlo a cualquier relación peligrosa para la salud y para la identidad sexual de las personas, y especialmente de los niños, destruyendo su equilibrio emocional y su unidad psicosomática en formación, frustrando la formación de su identidad sexual en una unidad natural social, y con mayor razón utilizar la política pública educativa con ese propósito de corrupción masiva es una vileza, un delito que deben ser respondidos con firmeza y sancionados. No callemos, indígnense, colegas. Señora ministra, colegas, no nos interesa sus prácticas privadas, no nos interesa qué hace cada uno con su cuerpo. Más aún, si están en la búsqueda hedonista sin moral, eso no nos interesa, pero no pretendan convertir los vicios privados en políticas públicas, imponiéndolas a los niños en contra de la voluntad de los padres. Han querido degradar a los niños, impedir la formación de su identidad sexual, llevarlo al placer carnal sin valores y sin reglas. Pretendieron destruir el orden social, no de clase o de casta o de explotación, sino el orden humano que protege a la niñez y a la decencia. Señores, estamos en la obligación de defender la integridad corporal y moral de los niños del Perú. Quienes han cometido este crimen contra los niños del Perú deben ser identificados, sancionados, expulsados por siempre del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación debe entrar en reorganización de inmediato, con la intervención de los millones de padres de familia, quienes deben estar vigilantes de la educación que se imparte en los niños. Señora ministra, a través de la presidencia, 700 millones cada año en textos escolares. Y por ahí mis colegas de la izquierda ya empezaron a hacer mención cada una de las deficiencias que tienen nuestras instituciones educativas. Y también escuché por ahí a gente de APP hablando de las deficiencias en sus instituciones. 700 millones en textos. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles fueron las respuestas hoy por parte de la señora ministra? Yo pensaba que iba a escuchar un punto de quiebre, que ella venía con una propuesta innovadora, una propuesta diferente, pero fue más de lo mismo. Y hemos escuchado en los videos que mostró la congresista Paloma Noceda. Tiempo adicional. Hemos visto en los videos qué pasó cuando ayer hacían espíritu de cuerpo y cómo defendían este tipo de nueva política educativa. Lamentable.
Lamentable que no haya una nueva propuesta pedagógica a partir del pedido de los padres de familia. 6 millones de niños esperan un pronunciamiento de este Congreso de la República. El señor Vizcarra, para mí, su gobierno se llama incapacidad, ineptitud, y su ministerio, para mí, se llama Sodoma y Gomorra. Señora ministra, si no tiene políticas educativas claras, renuncie. Señor Vizcarra, va de retro, señor del Solar. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Jorge Meléndez. Gracias, presidente. Qué lástima, presidente, que se califique al Ministerio de Educación con esos adjetivos. Quiero felicitar, presidente, a la ministra de Educación porque ha tenido la contundencia en sus respuestas y ha tenido la firmeza de defender la política de su sector. A nadie le queda duda, presidente, que la política del Ministerio de Educación ha trascendido a diferentes gobiernos. Y aquí algunos de nuestros colegas lo han señalado claramente. De los más de 20 entre pactos y convenios internacionales que ha suscrito el Perú, presidente, voy a mencionar 6. La Convención contra todas las formas de discriminación contra la violencia, presidente, lo firmó el año 1979 el expresidente Morales Bermúdez. El año 1994, el expresidente Fujimori firmó el programa de acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo en el Cairo. ¿Y a qué se refería esto, presidente? Se aludía precisamente al derecho y la igualdad de género y la no violencia. De estos 6 convenios que se han firmado, presidente, 3 lo ha firmado el expresidente Fujimori. Permítame, presidente, hacer una referencia al evento que se realizó el año 1996 en Beijing, a una conferencia que precisamente en la conferencia el expresidente Fujimori era el único varón. Dijo lo siguiente: en los últimos años, este interés por la equidad de género está tomando fuerza por parte de las más altas autoridades de varios países del mundo, lo cual ha permitido fortalecer un proceso de superación de inequidades existentes entre hombres y mujeres, mejorando el acceso de estas a la educación, a la actividad económica y laboral, a la participación en política y mejor cuidado de la salud. Entonces, presidente, los que han defendido la equidad de género, el enfoque de género en el pasado, hoy día vemos que la están criticando. Y eso no nos parece coherente, presidente. A nadie le queda duda, presidente, que el Perú es un país profundamente desigual. Y a las cifras me remito, presidente. El porcentaje de mujeres entre 15 y 19 años que tuvieron que asumir una maternidad es de 14%. Y en las zonas rurales, presidente, es mucho peor. La tasa se eleva al 24%. Esto lo hizo el INEI a través del ENDES en el año 2017. Otro dato, presidente: 8 de cada 10 adolescentes embarazadas abandonan la escuela. ENDES 2014. El 75% de niños y niñas entre 9 y 11 años ha sido víctima de violencia psicológica y física ejercida por sus compañeros de colegio. Presidente, hay mucha información para mencionar aquí. Por lo tanto, presidente, sí es necesario tener una política de educación coherente. Y quiero hacer referencia, presidente, a lo que quizás muchos no se atreven a decir.
el tema de la política general de educación. Todos nos enfocamos en el tema de género. Sin embargo, presidente, educación tiene 4 ejes de política y en las cuales se ha avanzado bastante. Primero es el tema de gestión descentralizada, y ahí a nadie le queda duda que el Ministerio de Educación ha venido trabajando con los gobiernos regionales y municipalidades para que nuestros textos escolares lleguen a tiempo, por ejemplo, a las zonas de frontera, para que se puedan priorizar los proyectos que necesitan las regiones. Otro eje de política, señor presidente, es el desarrollo docente. Y ahí a nadie le queda duda que después del gobierno de Toledo, este es el gobierno que no se ha atrevido a hacer ni Ollanta Humala ni el gobierno del expresidente García a incrementar el sueldo de los maestros. ¿O le queda duda a alguien, presidente? Hemos incrementado de forma sostenida el sueldo de los maestros, y eso producto de un crecimiento económico real que ha tenido el Perú del 4% y se ha demostrado el año pasado. Señor presidente, la infraestructura educativa tampoco se ha tocado nada. 100.000 millones de soles es la brecha de infraestructura de nuestro país, y eso lo hemos heredado, presidente, de otros gobiernos. Eso es imposible cubrir en un gobierno de 5 años, pero por lo menos, presidente, se está haciendo el esfuerzo para ir cerrando las brechas de infraestructura que necesita nuestro país. Y finalmente está el tema del aprendizaje. El aprendizaje que lamentablemente todos nos enfocamos solamente en el tema del enfoque de género. Para nosotros es importante trabajar en la igualdad entre varones y mujeres, pero el enfoque va más allá, señor presidente. Va también desde un punto de vista intercultural. ¿A quién le queda duda la discriminación que sufren las comunidades indígenas, los pobladores de las comunidades indígenas, que hasta algunos se les han tratado a estas poblaciones como personas de tercera categoría? Y eso no debe ocurrir en nuestro país, señor presidente. Congresista Ochoa, tiene interrupción.